Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de palabra y oración. Como siempre te enviamos un saludo a los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Y es un gusto para nosotros poder llegar a tu hogar con el mensaje de la palabra de Dios, que sabemos que está transformando vidas, familias y que está siendo de gran bendición para muchos de los que nos están escuchando. En esta oportunidad quiero compartir contigo un acontecimiento de los apóstoles que en lo personal me impresiona tanto y hay tanta riqueza, podemos aprender tanto de este relato. Así que vamos a comenzar leyendo en Hechos capítulo 5, versículo 17. Y dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pedro y Juan son perseguidos y vemos aquí qué es lo que sucede cuando como cristianos enfrentamos circunstancias que pueden ser una amenaza para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mucho se habla de ser fortalecidos en la prueba o situaciones difíciles, pero muy poco de lo sobrenatural que puede suceder cuando le creemos al Señor y somos obedientes a su voz en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Ante la prueba, tú puedes ser de los que resisten o puedes ser de los que resisten, pero también están dispuestos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Ser de los que en medio de toda circunstancia testifiquen del Señor. Y continúa diciendo: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajeron sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto cada vez se pone mejor. Lo primero que nosotros podemos experimentar en medio de la prueba es un mover sobrenatural. Que Dios obre de formas que no se puede entender. Para Él no hay nada imposible, ni físicamente ni espiritualmente. Él envía a sus ángeles a favor nuestro. ¿Te ha pasado que las cosas que comienzan a suceder a tu alrededor cuando estás pasando un momento difícil, una prueba, un sufrimiento, una situación difícil? ¿Te ha pasado que las cosas que comienzan a suceder a tu alrededor no tienen explicación? Y tratas de encontrarle sentido de cómo es que esto está sucediendo. ¿Cómo es que la ayuda está llegando? ¿Cómo es que las puertas se están abriendo? ¿Cómo es que está pasando todo esto en medio de una situación que parece tan imposible? Tú debes saber que como hijo de Dios que caminas en su propósito, hay todo un mover sobrenatural a tu favor si le crees al Señor. Nada puede impedir que la palabra de Dios sea predicada, que el Señor obre a través de sus hijos y que la gloria de Dios sea manifestada. Y esto es lo que nosotros vemos desde el inicio que leemos lo que le acontece a los apóstoles. Algo completamente sobrenatural. Mira que dice que este ángel abrió la puerta y ellos salieron, pero cuando los guardias van a ver, la puerta está cerrada. Esto quiere decir que hay un mover sobrenatural en lo espiritual que ni tú ni yo podemos comprender, pero que Dios sí puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Número 2. En la prueba, tú no puedes dejar de testificar del Señor. Más bien, tienes la oportunidad de hacerlo. Tú debes de pararte firme en la fe y mantenerte obediente a lo que Dios te diga. Aunque otros no crean, aunque esto cause crítica o rechazo, tú debes ser fiel a Dios y a su instrucción. Número 3. Vamos a continuar leyendo porque este relato cada vez se pone mejor. Dice en el versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! Aunque las cosas se pongan difíciles, nada ni nadie puede destruir aquello que es de Dios. Y todo aquello que no es de Dios, sino de hombres, se desvanece. Aunque hubieron hombres aquí que aparentemente hacían una obra de Dios y muchos le siguieron, esa obra tarde o temprano se desvaneció, no duró.
pero lo que es de Dios, nada lo puede destruir. Este fariseo se levanta a favor de los apóstoles, tal vez él sin darse cuenta, pero seguramente movido por el Señor. Él se levanta a decirles que tuvieran mucho cuidado, porque si esta obra que estaban haciendo los apóstoles era de Dios, no fuera que fueran encontrados peleándose contra Dios. Porque cuando el hombre se levanta en contra de la obra de Dios, está peleando contra Dios mismo. Cuando una obra no es de Dios, sino de hombres, se desvanece. Pero cuando esa obra es de Dios, no hay nada ni nadie que pueda detenerla. No hay nada ni nadie que pueda destruirla. Y eso es algo que tú tienes que saber y comprender, que aunque las cosas se pongan difíciles en tu vida, en ese propósito que Dios tiene para tu vida, en esos planes que tú sabes que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu llamado, para lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque las cosas se pongan difíciles, confía en el Señor. Confía en el Señor, porque no hay nada ni nadie que pueda detener aquello que Dios ya se dispuso a hacer contigo y a través de ti. Y por último, vamos a terminar de leer esto que está aconteciendo con los apóstoles. En el versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo número 4 que podemos ver, que podemos experimentar en medio de la prueba, es el gozo del Señor que tú y yo podemos experimentar en medio de la prueba o el sufrimiento. Después de leer esto, tú pensarías que no terminaron bien las cosas, pues a pesar de todo, los apóstoles fueron azotados. Pero me conmueve este desenlace, porque los apóstoles salen gozosos de esa prueba, salen gozosos de esa circunstancia tan dolorosa. ¿Cómo es esto posible? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Mira que al final ellos son azotados, pero salen gozosos. Ellos salieron diciendo: estamos sufriendo por la causa de Cristo. Y esto es algo de lo cual tú y yo debemos de gozarnos. Si padecemos rechazo, crítica, insultos, intimidación o injusticias por causa del Señor, debe de ser motivo de gozo. Él lo sufrió por nosotros y ahora nosotros por Él. Esto es algo que debe producir en los creyentes gozo. Al final, ellos continuaron predicando la palabra de Dios. Dice que no dejaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Porque vuelvo a repetirte, no hay nada que pueda destruir la obra de Dios. No hay pandemia, no hay encierro, no hay nada ni nadie que pueda destruir los planes del Señor. Así que hoy aprendimos que en medio de la prueba, sufrimientos, acusaciones y aún azotes, podemos, número 1, ver y vivir un mover sobrenatural. Número 2, testificar de Jesucristo en medio de la prueba. Número 3, nadie puede destruir la obra de Dios, los planes que Dios tiene para tu vida. Y número 4, podemos experimentar el gozo en medio de la prueba. Sabes, en mi gran familia hemos pasado por pruebas difíciles, como congregación y a nivel personal cada uno. Pero hasta aquí Dios nos ha sostenido. Hemos podido experimentar un mover sobrenatural como iglesia. Dios ha estado obrando, Dios ha estado manifestándose, almas han venido a los pies del Señor. Hemos podido testificar de Jesucristo
aún más que antes. Diariamente la palabra de Dios ha sido predicada en los grupos, en los servicios. Algunos dijeron que este sería el fin de las iglesias, pero no ha sido así. Es cuando más se ha predicado y testificado del Señor. Y damos gloria a Dios por eso. Hemos experimentado el gozo en medio de situaciones dolorosas, acompañándonos unos a otros, apoyándonos, levantándonos, aún en medio del dolor, pero en victoria, sufriendo circunstancias personales o sufriendo el dolor de nuestros hermanos, pero dando gloria a Dios por su poder y por su gran amor que nos une, su gran amor que nos fortalece y nos lleva a continuar predicando la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has estado con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Así como los apóstoles vieron tu gloria, vieron tu poder de una forma sobrenatural, mi Señor. Ellos experimentaron tu presencia y que allí estabas con ellos. Y así también ellos estuvieron dispuestos a testificar de ti, a ser valientes, a ser esforzados, a escuchar tu voz, mi Señor, y ser fieles a tu palabra, ser fieles a Jesucristo. Así también te pedimos que nos ayudes, mi Señor, a poder permanecer fieles a ti en medio de cualquier circunstancia. Queremos ver tu gloria, mi Señor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia. Queremos testificar de tu nombre, Señor. No queremos quedarnos callados. Queremos hablar de ti, Señor. Sabemos, Padre amado, que no hay nada ni nadie que pueda destruir tu obra preciosa, mi Señor. Lo que tú estás haciendo a través de tu iglesia, a través de tus hijos, no hay nada que pueda venir a destruirlo. Y sabemos también, Señor, que tú traes gozo, mi Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, mi Señor. Nosotros nos gozamos de estos padecimientos que hemos tenido por causa tuya y hemos de seguir predicando tu palabra con fe, con esperanza, con valentía, mi Señor, sabiendo que tú estás haciendo una obra gloriosa y maravillosa, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por cada hijo, por cada siervo, por cada iglesia, mi Señor, por tu pueblo amado que día tras día está predicando tu palabra de Dios y están pudiendo experimentar tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús, amén.